Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. No me enteré de la muerte de mi hijo por una llamada telefónica. No me enteré por un golpe en la puerta de un capellán. Me enteré porque el comandante de mi propio pueblo me miró a los ojos, le dio un mordisco a su torta y me dijo que mi chico de 16 años era basura que se había sacado a sí misma. No me ofreció condolencias. Me ofreció una pala, y ese fue su primer error. El vuelo de regreso desde el extranjero fue de 18 horas de pura adrenalina. 18 horas imaginando la expresión en la cara de Hugo cuando cruzara la puerta. No le había dicho a nadie que volvía a casa antes de tiempo. Ni a mi esposa, Teresa. Ni a mi hijo. Quería sorprenderlos. Quería ver esa chispa en los ojos de Hugo que siempre tenía cuando veía mi uniforme. Había pasado los últimos 14 meses en un desierto a 8,000 kilómetros de distancia, comiendo polvo y extrañando las cosas simples. El olor a lluvia, el sonido de una cortadora de césped, la voz de mi familia. Metí mi camioneta en la entrada a las 4 de la tarde de un martes. El sol estaba bajando, proyectando largas sombras sobre el césped. Pero algo andaba mal. Un soldado nota los detalles. Es lo que nos mantiene vivos. Y los detalles aquí me gritaban. El césped estaba demasiado largo, no abandonado por mucho tiempo, pero descuidado. La bicicleta de Hugo, que usualmente dejaba apoyada contra la barandilla del porche, no estaba. Las persianas estaban todas cerradas herméticamente, como si la casa estuviera entrecerrando los ojos contra la luz del sol. Apagué el motor. El silencio que siguió no fue pacífico. Fue pesado. Subí los escalones, mis botas crujiendo sobre hojas secas que no habían sido barridas en semanas. Abrí la puerta principal y entré. Teresa, llamé. Hugo, mi voz resonó. La casa olía a rancio. Olía a ropa sucia en silencio. Entré en la cocina. Había platos en el fregadero, pero estaban secos. Una capa de polvo cubría la mesa de la cocina. Mi estómago se retorció. Ese instinto, el que te dice que estás caminando hacia una emboscada, se encendió en mi pecho. Saqué mi teléfono y marqué a Teresa. Directo al buzón de voz. Marqué a Hugo. El número que ha marcado ya no está en servicio. Mi sangre se heló. Desconectado. Hugo vivía en ese teléfono. No esperé. Volví a mi camioneta y conduje directo a la comandancia municipal. Este era un pueblo pequeño. Todos conocían a todos. Si algo había pasado, el comandante Damián lo sabría. Damián y yo habíamos jugado fútbol americano juntos en la preparatoria. Era un abusador entonces, y era un abusador con placa ahora, pero él era la ley. Entré en la estación. Las luces fluorescentes zumbaban. El mostrador de recepción estaba vacío. Caminé directo a la oficina de Damián. La puerta estaba abierta. Damián estaba sentado allí, con las botas sobre su escritorio, desplazándose por algo en su teléfono. Se veía más pesado que la última vez que lo vi. Cabello grasiento, un uniforme que estaba tirante en los botones. Levantó la vista. No sonrió. No se levantó para estrechar mi mano. Simplemente me miró fijamente, con los ojos planos y fríos. Mateo, dijo. Volviste temprano. ¿Dónde está mi familia, Damián?, pregunté. Mi voz estaba tranquila, pero mis manos eran puños a mis costados. La casa está vacía. Las líneas telefónicas están muertas. ¿Dónde están? Damián suspiró como si lo estuviera aburriendo. Bajó las piernas del escritorio y se inclinó hacia adelante. Teresa se está quedando con su hermana en la capital. Necesitaba espacio. ¿Espacio de qué? De los recuerdos, Mateo. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué recuerdos? ¿Dónde está Hugo? Damián tomó un palillo y se lo puso en la comisura de la boca. Me miró con esa mezcla repugnante de lástima y arrogancia. Hugo se escapó. Mateo, hace unas 3 semanas, tuvimos un grupo de búsqueda. Perros, drones, todo. ¿Se escapó? Me acerqué al escritorio. Mi hijo no se escapa.
Es un estudiante de honor. Se está entrenando para el heroico colegio militar. Era un alborotador, me corrigió Damián. Se mezcló con la gente equivocada mientras tú jugabas al héroe en el extranjero. Drogas, robo. Corrió hacia el bosque para esconderse de una patrulla. La temperatura bajó esa noche. Lo encontramos 2 días después. El aire salió de mis pulmones. Se sintió como si hubiera recibido un disparo de francotirador en el pecho. Lo encontraron, susurré. Hipotermia, dijo Damián, encogiéndose de hombros. La naturaleza se encargó de él. ¿Dónde está?, exigí. ¿Dónde está enterrado? Damián se puso de pie. Era grande, pero estaba blando. Yo era puro músculo y rabia. Vio la mirada en mis ojos y su mano se dirigió hacia su cinturón cerca de su arma. Vamos, dijo. Te mostraré. Tomamos su patrulla. Me senté en el asiento del pasajero, mirando por la ventana mientras los árboles pasaban borrosos. Los bosques en este municipio eran profundos, espesos con pinos y robles. Le había enseñado a Hugo cómo cazar en estos bosques. Le enseñé cómo construir un refugio, cómo iniciar un fuego bajo la lluvia. Hipotermia. Hugo sabía cómo sobrevivir. No se congelaría simplemente hasta morir en octubre. No tenía sentido. Damián sacó la patrulla de la carretera principal hacia un camino de tierra. Condujimos por otro kilómetro hasta que los árboles se volvieron demasiado espesos. Caminamos desde aquí, dijo Damián. Caminamos durante 10 minutos. El sol se estaba poniendo ahora, el bosque volviéndose gris y sombreado. Finalmente, llegamos a un pequeño claro. No había lápida. No había cerca, solo un montículo de tierra roja fresca mezclada con hojas. Parecía un agujero que cavarías para un perro muerto, no para un ser humano, no para un niño. Caí de rodillas. El dolor me golpeó entonces, una ola de dolor tan aguda que pensé que podría vomitar. Extendí la mano y toqué la tierra fría. ¿Por qué está aquí?, dije con voz ahogada. ¿Por qué no está en el cementerio del pueblo? ¿Por qué no me esperaron? Reglamento municipal, dijo Damián detrás de mí. Su voz sonaba aburrida. Los cuerpos no reclamados con antecedentes penales son enterrados en la fosa común. Ahorra dinero a los contribuyentes. ¿Antecedentes penales? Me puse de pie lentamente, girándome para enfrentarlo. Tenía 16 años. Tenía una multa por exceso de velocidad. Eso es todo. Era un drogadicto. Mateo. Acéptalo. Damián dio un paso adelante. Miró la tumba. La tumba de mi hijo. Y entonces hizo algo que cambió todo. Se aclaró la garganta y escupió. Un grueso globo de saliva aterrizó justo en el centro del montículo. Honestamente, dijo Damián, sonriéndome con suficiencia. La basura pertenece a la tierra. Es mejor así, Teresa está mejor sin la carga. El tiempo se detuvo. En ese segundo, el dolor se evaporó. La tristeza se desvaneció. Lo que la reemplazó fue una claridad fría y al rojo vivo. Miré a Damián. Miré su uniforme mal fajado, su sonrisa arrogante, el arma en su cadera que no merecía llevar. No me estaba diciendo la verdad. Hugo no se congeló. Hugo no se escapó. Y Teresa, ella no estaba con su hermana. Miré hacia la tierra de nuevo. Noté algo. La forma en que las hojas estaban esparcidas, la forma en que la tierra estaba compactada. Miré de nuevo a Damián. Tienes razón, dije suavemente. Mi voz estaba tan tranquila que me asustó. La basura pertenece a la tierra. Memoricé la ubicación. Memoricé la expresión de su cara. Llévame de vuelta a mi camioneta, dije. Damián se rió. Eso es todo. Sin lágrimas. Ustedes los militares realmente son robots. Terminé de llorar, dije. Caminé de regreso a la patrulla delante de él. Mientras caminaba, le hice una promesa al fantasma de mi hijo en esos bosques. Voy a averiguar cómo moriste, Hugo. Y cuando lo haga, voy a necesitar un agujero más grande. Pero primero,
Tenía que ir a casa. Tenía que ver lo que dejaron atrás. Damián pensó que me había roto. Pensó que solo le había mostrado una tumba a un padre afligido. No tenía idea de que acababa de despertar al enemigo. Damián me dejó en mi camioneta sin decir otra palabra mientras veía sus luces traseras desvanecerse en la oscuridad. Sentí una vibración en mi bolsillo. Mi mano fue instintivamente a mi navaja, pero era solo mi teléfono. Sin mensajes nuevos, sin llamadas perdidas, solo la pantalla brillante iluminando la oscuridad del estacionamiento vacío de la comandancia. Conduje a casa en piloto automático. Las carreteras en las que crecí se sentían ajenas ahora. Cada sombra parecía una amenaza. Cada coche que pasaba se sentía como vigilancia. Cuando entré en mi entrada, la casa estaba exactamente como la había dejado hace una hora, oscura, silenciosa y acusadora. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. No encendí las luces. No quería que nadie supiera que estaba dentro. Me moví por la sala de estar de memoria, guiado por la luz de la luna que se filtraba a través de las persianas. Fui directo a la recámara principal. Si Teresa se hubiera ido a casa de su hermana, habría empacado. Abrí el armario. Su ropa todavía estaba allí. Su vestido rojo favorito, sus abrigos de invierno, sus zapatos, todo. Ella no se fue, susurré a la habitación vacía. Ella huyó. Fui al baño. Su cepillo de dientes estaba seco, pero su perfume, esa cosa cara que le compré para nuestro aniversario, estaba sobre el lavabo. La botella estaba casi vacía. La levanté. Todavía estaba pegajosa. Alguien había usado esto recientemente. Muy recientemente, Damián había mentido. Teresa no estaba en la capital. Estaba cerca. Salí de nuestra habitación y caminé por el pasillo hasta la puerta de Hugo. Mi mano se detuvo sobre la perilla. Tomé aire, preparándome contra el dolor que sabía que me esperaba al otro lado, y empujé la puerta para abrirla. Estaba mal. Todo mal. La habitación de Hugo solía ser una zona de desastre de libros de texto, equipo táctico y controles de videojuegos. Pero esta habitación estaba estéril. La cama estaba hecha con precisión militar, algo que Hugo nunca hacía. Los estantes estaban vacíos. Sin fotos, sin trofeos. Los pósteres habían desaparecido de las paredes, dejando rectángulos pálidos donde la pintura no se había desvanecido. Parecía una habitación de invitados. Parecía que nadie había vivido aquí nunca. ¿Quién limpia la habitación de un niño muerto tan rápido? Caminé hacia el centro de la habitación y giré. Lo habían borrado. Lo habían eliminado. ¿Por qué? Si se escapó y murió por exposición, ¿por qué desinfectar su vida? Solo limpias una escena del crimen tan minuciosamente. Me arrodillé junto a la cama. Revisé debajo del colchón. Nada. Revisé la parte trasera de los cajones. Nada. Entonces recordé cuando Hugo tenía 12 años, tuvimos un susto con un robo en la colonia. Le enseñé cómo hacer un escondite. Un lugar donde nadie buscaría. Un lugar para emergencias. Fui al armario. Aparté la ropa colgada y me arrodillé en el suelo. Pasé mis dedos a lo largo de los zócalos en la esquina trasera. Ahí estaba, un pequeño rasguño en la madera, apenas visible. Saqué mi navaja y la encajé en el hueco entre la duela y la pared. Con un crujido agudo, la tabla se soltó. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Metí la mano en el espacio oscuro entre las vigas. Mis dedos rozaron polvo, aislamiento y algo frío y de plástico. Lo saqué. Era un teléfono inteligente, no el principal, el que estaba desconectado. Este era un viejo teléfono desechable, un modelo barato que compró en el Oxxo con la pantalla rota. Se lo había dado para emergencias cuando comenzó a conducir por si perdía su teléfono principal. Presioné el botón de encendido. El icono de la batería parpadeó en rojo. 3%. Vamos, hijo, susurré. Quédate conmigo. La pantalla cobró vida parpadeando. Sin contraseña, Hugo conocía las reglas. Los teléfonos de emergencia no se bloquean. Me desplacé frenéticamente. Sin mensajes,
sin llamadas. El registro de llamadas estaba vacío. Fui a la aplicación de grabadora de voz. Había un archivo con fecha de hace 3 semanas. La fecha en que desapareció. Me senté en el suelo del armario de mi hijo muerto, rodeado por los fantasmas de sus cosas, y presioné reproducir. El audio estaba amortiguado al principio, como si el teléfono estuviera en un bolsillo. Luego el sonido de la puerta de un coche cerrándose de golpe. Pasos pesados. ¿Estás seguro de que no nos vio? La voz hizo que mi sangre se congelara. Era Teresa, pero no sonaba como mi esposa. Sonaba frenética, aterrorizada. Vio suficiente. Respondió una voz profunda. Damián, él estaba grabando. Teresa, si eso sale a la luz, toda la operación se va al diablo. Los federales estarán aquí por la mañana. No puedo creer que estuviera allí. Teresa sollozó. ¿Por qué estaba en el monte? No importa por qué, gruñó Damián. Importa lo que hagamos ahora. Está corriendo. Cree que puede volver a la casa. Hubo una pausa. El sonido de un arma cortando cartucho. Tenemos que deshacernos de él, Damián. Susurró Teresa. Su voz temblaba, pero las palabras eran claras. Sabe demasiado. Si Mateo se entera. Mateo está a 8,000 kilómetros de distancia, rió Damián. Fue un sonido cruel y oscuro. Para cuando regrese, no habrá un Hugo que encontrar. La grabación terminó. Me senté allí en la oscuridad, el teléfono pesado en mi mano. La batería murió, la pantalla se puso negra, sumergiéndome de nuevo en las sombras. Mi esposa, mi novia de la prepa, la madre de mi hijo. Tenemos que deshacernos de él. Ella no solo había dejado que sucediera. Ella había dado la orden. Me puse de pie. Mis piernas se sentían como plomo, pero mi mente se estaba afilando. La confusión se había ido. El dolor todavía estaba allí, pero se estaba forjando en algo más duro, algo útil. Ya no era un esposo. Ya no era un padre. Era un soldado en territorio enemigo. Y el enemigo estaba durmiendo en mi cama, conduciendo mi coche y llevando una placa. Deslicé el teléfono muerto en mi bolsillo. Necesitaba un cargador, y necesitaba respuestas. Pero no podía quedarme aquí. Si volvían y me encontraban, sabrían que estaba tras ellos. Tenía que interpretar al esposo afligido y roto. Tenía que ser débil para que no vieran venir el cuchillo. Salí de la habitación, dejando la tabla del piso suelta. Necesitaba que pensaran que estaban a salvo. Estaba a medio camino de la puerta principal cuando unos faros barrieron la pared de la sala. Un coche estaba entrando en la cochera. Me moví hacia la ventana y miré a través de las rendijas. No era una patrulla de policía. Era la camioneta de mi esposa y no estaba sola. Damián estaba en el asiento del conductor. Se inclinó y la besó. Un beso largo y cómodo. Ella le sonrió, una sonrisa que no había visto en años. Ella salió del coche, ajustándose el abrigo, y caminó hacia la puerta principal. Damián esperó en la entrada, mirándola, asegurándose de que entrara a salvo. Como un novio protector. Retrocedí hacia las sombras del pasillo. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. «Hola», llamó la voz de Teresa. Era tentativa. Falsa. Entré en la luz. Ella gritó, dejando caer sus llaves. Su mano voló a su pecho. «Mateo», jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par, yendo de mi cara a mis botas. «Ay, Dios mío, tú. Estás aquí». «Estoy aquí», dije. Dejé caer mis hombros. Dejé que mi cara se desmoronara. Forcé lágrimas en mis ojos. Damián me dijo. Me mostró la tumba. Teresa exhaló, su cuerpo relajándose instantáneamente. Vio a un hombre roto. No vio al lobo. Corrió hacia adelante y lanzó sus brazos a mi alrededor. Olía a jabón barato de motel y a la loción de Damián. «Ay, Mateo», lloró en mi pecho. «Ha sido tan difícil. Traté de llamarte.
No sabía cómo decírtelo. Envolví mis brazos alrededor de ella. Podía sentir su corazón latiendo contra el mío. El corazón de una traidora. Está bien, susurré en su cabello, mirando fijamente a la pared sobre su hombro. Estoy en casa ahora. Voy a arreglar todo. Ella se apartó, limpiándose lágrimas falsas de sus mejillas. Damián ha sido de tanta ayuda. Ha sido una roca. Lo sé, dije. Me lo dijo. Es un buen hombre. La mentira sabía a ceniza en mi boca. Pero ella se lo creyó. Sonrió, una pequeña sonrisa triste y valiente. Solo me alegra que hayas vuelto, dije. Podemos seguir adelante ahora. Podemos empezar de nuevo. Sí, dije. Empezar de nuevo. Miré por la ventana. Damián todavía estaba en la entrada mirándonos. Levanté una mano y le saludé. Un saludo amistoso y agradecido. Él devolvió el saludo, puso el coche en reversa y se alejó. Pensó que había ganado. Pensó que el juego había terminado, pero el juego ni siquiera había comenzado. Esa primera noche de vuelta en mi propia cama fue la más larga de mi vida. Teresa durmió profundamente a mi lado, su respiración rítmica y tranquila, como si no acabara de conspirar para asesinar a nuestro hijo. Cada vez que se movía, cada vez que su brazo rozaba el mío, mi piel se erizaba. Me quedé allí mirando el ventilador de techo, contando las rotaciones, visualizando la misión. Objetivo 1, asegurar la inteligencia. Objetivo 2, verificar la causa de muerte. Objetivo 3, identificar a todos los hostiles. Esperé hasta que Teresa estuviera en la regadera a la mañana siguiente antes de moverme. Agarré el teléfono desechable de mi bolsillo y lo escondí dentro del conducto de ventilación en el baño de visitas. Era demasiado arriesgado mantenerlo conmigo. Si Damián decidía registrarme por mi propia seguridad, perdería mi única ventaja. Cuando Teresa salió envuelta en una toalla, yo estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo café. Me aseguré de que mis manos temblaran solo un poco. Necesito ver el informe, Teresa, dije, mirando dentro de mi taza. Necesito ver los papeles para cerrar el ciclo. Ella se congeló por un segundo, luego caminó y frotó mis hombros. Mateo, cariño, no te hagas esto. Damián dijo que fue espantoso. Los animales. No me importan los animales. Espeté, luego suavicé mi voz. Solo necesito ver el informe del forense. Por favor, necesito saber que no sufrió. Ella dudó, mordiéndose el labio. Está bien, creo que los papeles están en la comandancia. O tal vez en la oficina del forense. Damián se encargó de todo. Iré al forense, dije, poniéndome de pie. No puedo enfrentar a Damián hoy. Todavía no. Conduje al SEMEFO, Servicio Médico Forense, del municipio. Era un edificio de ladrillo bajo en las afueras del pueblo, al lado de la planta tratadora de aguas. El aire olía a cloro y descomposición. El médico legista era un hombre llamado Felipe. Lo conocía vagamente, un tipo nervioso y tembloroso que había sido el maestro de biología de la prepa antes de que un recorte presupuestario lo empujara a los servicios del ayuntamiento. No era un gran doctor. Era un funcionario con un título en biología. En pueblos pequeños, eso es todo lo que necesitabas. Entré en la oficina principal. Felipe estaba detrás del escritorio comiendo una dona. Cuando me vio, casi se atragantó. Mateo, se apresuró a ponerse de pie, limpiándose el azúcar glas en sus pantalones. Yo. Pensé que estabas en el Medio Oriente. He vuelto, Felipe. Caminé hacia el mostrador. No grité. No amenacé. Solo usé mi voz de mando. La que hacía que los reclutas se congelaran. Saca el archivo de Hugo. Yo. No puedo liberar eso sin la autorización del comandante. Sácalo. Felipe tragó saliva con fuerza. Escribió algo en su computadora, sus dedos temblando. Aquí, caso 409. Hipotermia encontrada en la Sierra Norte. Muéstrame las fotos, dije. Mateo, ¿no quieres? Muéstrame. Giró el monitor.
Me obligué a mirar. Era mi chico. Su rostro estaba pálido, con los labios azules. Se veía pequeño, pero no lo estaba mirando como padre en este momento. Estaba mirando como soldado. Haz zoom en las manos, dije. Felipe hizo clic con el mouse. Los nudillos de Hugo estaban magullados, de un morado profundo, y abiertos. Heridas defensivas, dije. Estaba peleando. No, tartamudeó Felipe. Probablemente se cayó. Se las raspó en las rocas tratando de salir de un barranco. ¿Y el moretón en el cuello? Señalé una tenue línea oscura debajo de la mandíbula. Eso parece un estrangulamiento. Decoloración, dijo Felipe rápidamente. Demasiado rápido. Lividez post-mortem. Acumulación de sangre. Me incliné sobre el mostrador y agarré a Felipe por el cuello de su bata. Lo acerqué hasta que nuestras narices se tocaron. He visto lividez, Felipe. He visto cadáveres en cada etapa de descomposición que puedas imaginar. Eso es un moretón. Alguien tenía su brazo alrededor de su garganta. Por favor, chilló Felipe. Damián, me matará. Me congelé. ¿Qué dijiste? Los ojos de Felipe estaban muy abiertos por el terror. Se dio cuenta de que había dicho demasiado. Nada. Solo quise decir que el comandante fue muy claro. Fue un accidente, una tragedia. Lo solté. Tropezó hacia atrás, jadeando por aire. Imprímelo, dije. Imprime las fotos. Imprime el informe. Todo. No puedo darte las fotos, susurró. Pero puedo darte el resumen. Me entregó una sola hoja de papel. Causa de muerte, hipotermia accidental. Toxicología, negativa. Era una mentira. Una mentira documentada, sellada y oficial. Tomé el papel. Si le dices a Damián que estuve aquí, Felipe, volveré y la próxima vez no pediré papeles. Salí a la luz del sol. Mis manos estaban apretadas tan fuerte que mis uñas se clavaban en mis palmas. Lo habían golpeado. Lo habían estrangulado. Y luego lo habían tirado a la tierra como basura. Me subí a mi camioneta y arranqué el motor. Mientras salía del estacionamiento, una sirena sonó detrás de mí. Luces azules y rojas llenaron mi espejo retrovisor. Era una patrulla municipal. Me detuve a un lado. Mantuve mis manos en el volante, visibles. El oficial caminó hacia la ventana. No era un policía que reconociera. Era joven. Pelo rapado, masticando chicle. Licencia y tarjeta de circulación, dijo. Se los entregué. ¿Cuál es el problema, oficial? Foco trasero roto, dijo, sin siquiera mirar la parte trasera de mi camioneta. Mis luces funcionan bien, dije. Dije, tienes un foco roto, repitió, mirándome a través de lentes oscuros. Bajé del vehículo. Calculé las probabilidades. Podría con él. Estaba parado demasiado cerca, su peso sobre los talones. Podría desarmarlo en 2 segundos, pero eso terminaría la misión. Eso me convertiría en el criminal. Salí, manos en el cofre. Me revisó. Brusco. Innecesario. Me separó las piernas de una patada. Estás poniendo nerviosa a la gente, Mateo, dijo el oficial, con voz baja. Haciendo preguntas, molestando al forense. Solo un padre afligido, oficial. Los padres afligidos se quedan en casa, siseó en mi oído. Consuelan a sus esposas. No van escarbando por ahí. El comandante Damián quiere que sepas que los accidentes ocurren. Odiaríamos que tuvieras un accidente de coche o un incendio en la casa. Dio un paso atrás. Golpeó mi licencia en mi hombro. Arregla esa luz, dijo. Luego caminó de regreso a su patrulla y se fue. Me quedé allí al lado de la carretera, el polvo arremolinándose alrededor de mis botas. No fue una multa. Fue un aviso. Me estaban vigilando. Sabían que había ido con Felipe, lo que significaba que Felipe había llamado a Damián en el segundo que me fui.
Necesitaba moverme rápido. Necesitaba pruebas que no pudieran ser borradas o intimidadas. Esperé hasta el anochecer. Le dije a Teresa que iba a dar una vuelta para despejar mi mente. Ella no discutió. Probablemente estaba aliviada de tenerme fuera de la casa para poder enviar mensajes de texto a Damián. Conduje más allá del lugar donde Damián me había llevado ayer. Pero no me detuve allí. Di la vuelta, estacionando 3 kilómetros al norte en un viejo camino maderero. Me cambié a mi equipo de caza, camuflaje negro, botas, guantes. Me moví a través del bosque en silencio usando una linterna de luz roja solo cuando era necesario. Navegué de regreso a la tumba. En la oscuridad, parecía aún más pequeña, aún más triste. No estaba aquí para llorar esta noche. Estaba aquí para investigar. Escaneé el suelo. Damián había dicho que lo encontraron aquí. Felipe dijo que se cayó. Circulé el claro, ampliando mi cuadrícula de búsqueda. 5 metros, 10 metros, 20. Lo encontré cerca de la base de un gran encino a unos 30 metros de la tumba. El lodo estaba removido aquí. Huellas de botas profundas, no botas de senderismo, suelas tácticas, del tipo que usan los policías. Y había marcas de arrastre. 2 líneas paralelas en la tierra que conducían hacia la tumba. No lo habían encontrado en la tumba. Lo habían arrastrado allí. Me arrodillé para examinar el lodo más de cerca. Algo brilló a la luz de la luna. Lo desenterré con mi navaja. Era un casquillo, un 9 milímetros. Limpié el lodo. Estaba estampado como Winchester, emisión estándar policial. Miré el árbol sobre mí. A 1,5 metros de altura, había una marca fresca en la corteza. Un impacto de bala. Lo alineé. Si alguien se paraba donde estaban las huellas de botas y disparaba, la bala habría golpeado el árbol o a la persona parada frente a él. Hugo. Le dispararon. Tal vez fallaron. Tal vez no. Pero esto no era naturaleza. Esto fue una ejecución. Me guardé el casquillo en el bolsillo. Era la primera pieza de evidencia física. De repente, una rama se rompió. No fue el viento. Fue el crujido distintivo de una bota sobre madera seca. Apagué mi luz. Me tiré al suelo entre la maleza, mezclándome con las sombras. A 50 metros de distancia, un haz de linterna cortó a través de los árboles. Luego otro. Te digo que vi una luz, dijo una voz. Era el joven oficial de antes. Probablemente solo chamacos, gruñó otra voz. Vamos a checar. Estaban patrullando el bosque, vigilando la escena del crimen. Contuve la respiración, mi mano apretándose en el mango de mi cuchillo. Observé los haces de luz barrer de un lado a otro, acercándose. Sabían que no me detendría. Me estaban cazando ahora. Bien. Que vengan. Estaban acostumbrados a cazar niños asustados. No tenían idea de cómo cazar a un soldado. Permanecí inmóvil entre la maleza durante 20 minutos, escuchando a los policías tropezar en la oscuridad. Eran ruidosos, indisciplinados, barriendo sus linternas demasiado alto y pisando cada rama seca en el monte. Eventualmente, se aburrieron. Nada aquí, murmuró el joven. Volvamos a la carretera. Cuando el sonido de su motor finalmente se desvaneció, me fundí de nuevo en el bosque más profundo, tomando la ruta larga hacia mi camioneta. Tenía el casquillo. Tenía el miedo del forense. Ahora necesitaba el motivo. ¿Por qué matar a un chico de 16 años? Damián dijo drogas. Pero Hugo era un atleta. No consumía. Lo despreciaba. A menos que encontrara algo que no se suponía que debía ver. Y luego estaba Teresa. Su voz en esa grabación me perseguía. Tenemos que deshacernos de él. Necesitaba saber qué tan profunda era su traición. ¿Estaba siendo chantajeada o era una participante dispuesta? A la mañana siguiente, le dije a Teresa que iba al hospital militar en la ciudad para tratar mis beneficios. Un viaje de 3 horas. Era la coartada perfecta. Tómate tu tiempo, Mateo, dijo ella, sirviendo mi café. Llevaba un vestido hoy.
Nunca usaba vestidos los miércoles. Es bueno para ti arreglar las cosas. Conduje mi camioneta hasta el final de la cuadra. La estacioné detrás de la forrajera abandonada y cambié a un coche de alquiler que había arreglado en línea. Un sedán gris, completamente olvidable. Di la vuelta y me estacioné calle abajo de mi propia casa, observando a través de binoculares. A las 10 de la mañana, Teresa salió. Se veía impresionante, peinada, con labial, subió a su camioneta y se fue. La seguí. No fue a casa de su hermana. No fue al supermercado. Condujo hasta las afueras del pueblo al motel Luz de Luna. Era un lugar en ruinas con pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba incluso a la luz del día. Se estacionó en la parte trasera, lejos de la carretera. 2 minutos después, una camioneta negra se estacionó junto a ella. El comandante Damián. No estaba uniformado hoy. Pantalones de mezclilla, playera, lentes de sol. Miró a su alrededor, cauteloso, pero arrogante. No pensaba que nadie se atrevería a seguir al comandante. Golpeó en la habitación 104. Teresa abrió la puerta y lo jaló adentro. Sentí una náusea subir en mi garganta, caliente y ácida. Me senté allí en el coche de alquiler, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mientras yo dormía en agujeros de tierra en el desierto, soñando con ella, ella estaba aquí con él. Necesitaba pruebas. Pruebas visuales. No solo para el divorcio, sino para el caso. Si eran amantes, probaba conspiración. Agarré mi cámara, una profesional de alto zoom que usaba para reconocimiento, y me arrastré hacia el motel. Había un seto denso corriendo a lo largo de la parte trasera del edificio. Me arrastré dentro de él, ignorando las espinas arañando mi cara. Tenía una línea de visión clara a la ventana de la habitación 104. Las cortinas estaban cerradas, pero había un hueco, solo unos centímetros. Ajusté el enfoque. Los vi. No estaban teniendo sexo. Estaban discutiendo. Teresa caminaba de un lado a otro de la habitación, retorciéndose las manos. Damián estaba sentado en el borde de la cama limpiando una escuadra. No podía escucharlos a través del vidrio, pero podía leer el lenguaje corporal. Teresa estaba frenética. Estaba suplicando. Damián era despectivo. Luego se puso de pie. La agarró por los brazos con fuerza. La sacudió. Tomé una foto. Clic, Teresa trató de apartarse. Damián la abofeteó. Mi instinto me gritó que derribara la puerta, que lo atravesara por la pared. Empecé a levantarme de los arbustos, pero me detuve. Si entraba allí ahora, solo sería el marido celoso. Sería arrestado por agresión. Damián le daría la vuelta. Diría que la estaba consolando y yo lo ataqué. Me refundiría en una celda, y el asesinato de Hugo nunca se resolvería. Me obligué a volver a bajar a la tierra. Tenía que ver a mi esposa ser golpeada por su amante y no hacer nada. Fue lo más difícil que he hecho. Damián la empujó sobre la cama. Le apuntó con un dedo a la cara, gritando algo. Teresa se acurrucó, sollozando. Luego hizo algo que me heló hasta los huesos. Sacó un sobre grueso del bolsillo de su chamarra y se lo lanzó. Efectivo. Fajos de billetes. No era solo su amante. Le estaba pagando o sobornando. Tomé más fotos. La cachetada, el dinero, el arma en la cama. Damián agarró su chamarra y salió furioso de la habitación. Se subió a su camioneta y salió del estacionamiento, lanzando grava. Teresa se quedó adentro. Esperé. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Finalmente, la puerta se abrió. Teresa salió. Su maquillaje estaba arruinado. Su mejilla estaba roja. Estaba apretando el sobre de dinero contra su pecho. Parecía rota, pero no parecía inocente. Se subió a su coche y se alejó. Me senté en los arbustos durante mucho tiempo después de que se fueron. Tenía la foto ahora. La aventura era real. El dinero era real. ¿Pero el dinero para qué? ¿Era dinero por silencio o era su parte? El ejército no paga lo suficiente.
Me susurré a mí mismo, recordando algo de lo que solía quejarse. Merecemos más, Mateo. ¿Es eso lo que era esto? Ella vendió a nuestro hijo por un montón de billetes. Volví al coche de alquiler. Conduje a un cibercafé en el siguiente pueblo, en algún lugar irrastreable. Subí las fotos a un servidor seguro en la nube. Luego imprimí copias físicas. Tenía el quién, Damián y Teresa. Tenía el cómo, estrangulamiento y encubrimiento. Ahora necesitaba el porqué completo. Necesitaba desbloquear el teléfono de Hugo. Conduje a casa. Cuando entré, Teresa estaba en la cocina poniéndose hielo en la cara con una bolsa de chícharos congelados. ¿Qué pasó?, pregunté, fingiendo preocupación. Ella saltó. ¡Ay, yo! Me pegué en la mejilla con la puerta de la alacena. ¡Qué torpe soy! Déjame ver, dije. Moví suavemente su mano. El moretón estaba floreciendo, enojado y morado. La huella de una mano. Eso se ve doloroso, dije suavemente. Está bien, dijo ella, mirando hacia otro lado. ¿Cómo estuvo el trámite en el hospital?, dije. Mucha espera. La miré, realmente la miré. Vi el miedo en sus ojos. Estaba aterrorizada de Damián. Tal vez comenzó esta aventura por amor o emoción, pero ahora estaba atrapada. Esa era una debilidad. Y en la guerra, explotas cada debilidad. Teresa, dije, apoyándome contra el mostrador. Estaba pensando, deberíamos irnos. Solo nosotros. Tal vez una cabaña para el fin de semana. Alejarnos de este pueblo. De los recuerdos. Sus ojos se abrieron de par en par pánico. Yo. No sé si esa sea una buena idea, Mateo. Damián dijo que deberíamos quedarnos cerca para la investigación. Damián no es mi marido, dije bruscamente. Luego sonreí. Pero tienes razón. Tal vez más tarde. Caminé hacia la recámara. Había plantado la semilla. Estaba tratando de aislarla. Si pensaba que quería irme, se lo diría a Damián. Y Damián se desesperaría. Los hombres desesperados cometen errores. Entré en el baño, cerré la puerta con llave y recuperé el teléfono desechable del conducto de ventilación. Lo conecté a un cargador portátil que había comprado. Se encendió. Necesitaba la contraseña. Probé su cumpleaños. Incorrecto. Probé su número de camiseta. Incorrecto. Cerré los ojos y pensé en mi hijo. ¿Qué le importaba a él? ¿Qué era lo único que compartíamos? Cuando tenía 10 años, construimos una casa en el árbol. La llamó Fuerte Alfa. Le dije que el código para entrar era la fecha en que me gradué del adiestramiento básico. Él pensó que eso era lo mejor del mundo. Escribí la fecha junio del 12. El teléfono se desbloqueó. Abrí la galería. Había 3 vídeos. Hice clic en el primero. No era un vídeo de él y sus amigos. Era visión nocturna. Grabación verde granulada. Fue filmado desde el interior de una línea de árboles mirando hacia una brecha. Una camioneta de la policía municipal estaba estacionada. Hombres descargaban cajas. Damián estaba allí y también alguien más. Mi respiración se atascó en mi garganta. De pie junto a Damián, sosteniendo una tabla con papeles, estaba el presidente municipal. Y junto a él, Felipe, el forense. No solo estaban moviendo drogas. Las cajas estaban marcadas con símbolos de advertencia peligrosos. Químicos, susurré. Precursores. Estaban cocinando. Cocinando cristal o algo peor en medio de la sierra. Hugo movió la cámara. El ángulo cambió. Hizo zoom en la camioneta. Las puertas traseras estaban abiertas. Adentro, vi fajos de dinero en efectivo. Luego la cámara se sacudió. Oye, ¿quién anda ahí? El vídeo se cortó a negro. Hice clic en el siguiente vídeo. Fue grabado 10 minutos después. Hugo estaba corriendo. La cámara temblaba violentamente. Podías escuchar su respiración,
Jadeos irregulares y aterrorizados. Papá, susurró al micrófono, aún corriendo. Papá, si encuentras esto, es Damián. Son todos ellos. Mamá. Mamá, déjalos entrar. Ella les dio la llave del portón. La vi enviarle un mensaje de texto. Un disparo resonó en la distancia. Te quiero, papá. Perdón por no haber sido lo suficientemente fuerte. El vídeo terminó. Me senté en el borde de la tina, el teléfono temblando en mi mano. No solo se topó con un trato. Fue un objetivo porque sabía que Teresa era la que controlaba el acceso. Ella les dio acceso a los caminos ejidales. Caminos que corrían detrás de nuestra propiedad. Ella no era solo infiel. Ella era la encargada de logística de un cártel. Me puse de pie. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era Mateo. No era un esposo. Era el verdugo. Tenía la evidencia. Tenía el vídeo. Podría ir a la fiscalía ahora mismo, pero tardarían meses. Habría juicios, amparos. Damián podría obtener 10 años en una prisión de mínima seguridad. Teresa podría obtener libertad condicional. No, eso no era justicia. Eso era papeleo. Miré el teléfono de nuevo. Perdón por no haber sido lo suficientemente fuerte, había dicho Hugo. Fuiste fuerte, mijo. Susurré. Fuiste más fuerte que todos ellos. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé y luego contesté. Hola, Mateo. Dijo una voz, nítida y profesional. No cuelgues. Sabemos que tienes el teléfono. Me congelé. ¿Quién habla? Agente Guerra. Fiscalía General. Hemos estado vigilando a Damián durante 6 meses. Te vimos en el motel. Te vimos en el monte. Ustedes observaron. Gruñí. Vieron morir a mi hijo. Perdimos contacto visual con tu hijo hace 3 semanas. No sabíamos que tenía la evidencia hasta que la desenterraste. Voy a llevar esto a las noticias. Dije. Si haces eso, Damián se libra. Dijo Guerra. Tiene jueces en su bolsillo. Tiene diputados en la nómina. La única forma de atraparlo es agarrarlo con el producto y el dinero. ¿Entonces qué quieren? Queremos que nos traigas el teléfono esta noche. Nos encargaremos desde aquí. No, dije. Mateo, no seas estúpido. Estos hombres son sicarios. Lo sé, dije. Yo también. ¿Qué vas a hacer? Voy a entregarles a Damián, dije. Pero bajo mis términos, no voy a entregar el teléfono. Voy a usarlo. ¿Usarlo cómo? Para activar el seguro de vida. Dije. Voy a hacerles pensar que quiero entrar al negocio. Colgué. No iba a ser un testigo. Iba a ser la carnada. Miré fijamente el teléfono en mi mano. La advertencia del agente Guerra aún resonaba en mis oídos. No seas estúpido. Estos hombres son sicarios. Tenía razón. Eran asesinos. Pero eran descuidados. Eran arrogantes. Pensaban que eran intocables porque tenían una placa y un puesto en el ayuntamiento. Nunca habían luchado contra un enemigo que no tenía nada que perder. Me guardé el teléfono de Hugo en el bolsillo y desbloqueé la puerta del baño. Era hora de iniciar la infiltración. Entré en la sala. Teresa estaba en el sofá viendo algún reality show sin sentido, agarrando un cojín como escudo. El moretón en su mejilla se estaba oscureciendo. Fui a la cocina y agarré una cerveza. No la abrí. Solo sostuve el envase frío contra mi frente por un segundo, entrando en el personaje. Teresa, dije, mi voz era rasposa, cansada. Ella levantó la vista, sobresaltada. ¿Qué? Estaba pensando en lo que dijiste sobre que Damián es de ayuda. Ella puso la televisión en silencio. Él trata de serlo. Lo vi hoy. ¿Mentí? Manejando esa camioneta nueva suya, usando ese reloj caro. Teresa se puso rígida.
Mateo, ¿de qué estás hablando? Caminé y me senté en la mesa de centro frente a ella. Me incliné cerca. Lo sé, Teresa. Su cara se puso blanca. ¿Saber qué? Sé sobre el dinero, dije. Vi el sobre. Ella jadeó, su mano volando a su boca. Mateo, puedo explicarlo. No es lo que piensas. Él solo me estaba prestando. No me importa si te estás acostando con él. La interrumpí. Ella se congeló. El shock en su cara fue genuino. Esperaba que gritara, que rompiera cosas. No esperaba indiferencia. No me importa, susurró. Mateo, estamos casados. Estamos quebrados. La corregí. Me he estado partiendo la madre por el país durante 20 años y ¿para qué? Una hipoteca que no podemos pagar. Un hijo que no pude salvar porque estaba demasiado ocupado luchando la guerra de alguien más. Me puse de pie y caminé de un lado a otro de la sala, dejando que la frustración saliera en mi voz. No fue difícil. La frustración era real. Solo el objetivo era falso. Vi el efectivo. Teresa, eso no fue un préstamo. Eso fue un soborno. Damián está metido en algo. Algo grande. Ella estaba temblando ahora. Mateo, por favor. No quieres saber. Es peligroso. Lo peligroso paga, dije. La miré directo a los ojos. Quiero entrar. La habitación se quedó en silencio. Podías escuchar el zumbido del refrigerador. ¿Qué? Ella respiró. ¿Me escuchaste? Si Damián está moviendo algo a través de este pueblo y tú lo estás ayudando, quiero mi parte. Estoy cansado de ser el bueno. El bueno enterró a su hijo en la tierra. Quiero ser el que compra la pala. Teresa me miró fijamente. Estaba tratando de procesar esta nueva versión de su esposo, el soldado roto, el mercenario codicioso. Era un papel que interpreté perfectamente porque era mitad verdad. Estaba roto. Solo que no era codicioso. Él no confiará en ti. Dijo ella. Confía en ti. Dije. ¿Y tú confías en mí? Dile que encontré algo de Hugo. Dile que encontré un mapa o un diario. Dile que sé dónde está el resto de la mercancía. No hay mercancía, dijo ella rápidamente. Él no sabe eso. Respondí. Dile que tengo ventaja. Pero en lugar de ir a la policía, quiero hacer un trato. Ella se mordió el labio, las lágrimas brotando en sus ojos. Mateo, si haces esto, no hay vuelta atrás. Esta gente no juega limpio. Yo tampoco, dije. Llámalo ahora. Ahora mismo. Ponlo en altavoz. Teresa alcanzó su teléfono con manos temblorosas. Marcó a Damián. Sonó 3 veces. Bueno. La voz de Damián era ronca. Sospechosa. Soy yo, dijo Teresa. Su voz vaciló. Te dije que no me llamarás a casa, Teresa. ¿Está él ahí? Está aquí, dijo ella. Me miró. Asentí. Él sabe, Damián. Hubo un largo silencio en el otro extremo. Prácticamente podía escuchar a Damián alcanzando su arma. Pásamelo, dijo Damián. Su voz era hielo. Estoy aquí, Damián, dije, inclinándome hacia el teléfono. Así que, Damián se rió oscuramente. El héroe sabe. ¿Qué vas a hacer, Mateo? ¿Arrestarme? Yo soy la ley. No quiero arrestarte, dije. Quiero chamba. Otro silencio. Este estaba aturdido. ¿Perdón? Vi la lana que le diste. Dije. Eso es más de lo que gano en un año. Estoy cansado de ser pobre, Damián. Estoy cansado de seguir las reglas. Estás moviendo producto a través del monte. Conozco la sierra mejor que nadie. Mejor que tus policías panzones. ¿Crees que soy pendejo? Damián gruñó. Me estás poniendo un 4. Tengo el teléfono de Hugo. Solté la bomba.
La línea se quedó en silencio absoluto. ¿Lo encontré? Continué. Lo desbloqueé. Vi los vídeos, Damián. Vi al alcalde. Vi el laboratorio. Eres hombre muerto, susurró. Si quisiera entregarte, ya lo habría hecho. Mentí. No soy un sapo. Soy un hombre de negocios. El vídeo es un seguro. Me metes al negocio, el vídeo desaparece. Intentas tocarme a mí o a Teresa, el vídeo va a la fiscalía, a la marina y a las noticias simultáneamente. Tengo un sistema automático configurado. Si no me reporto cada 24 horas, se envía. Fue un blofeo. Un glorioso blofeo de alto riesgo. Damián respiró pesadamente en la línea. Podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. Era codicioso. Era arrogante. Pensaba que todos tenían un precio porque él tenía un precio. ¿Cuánto? Preguntó. 20%, dije. Y dirijo la seguridad de los envíos. 10%, contraatacó. Y me traes el teléfono mañana por la noche. 15, dije. Y me quedo con una copia de los datos hasta que reciba mi primer pago. Trato, dijo Damián. Mañana a medianoche en el viejo aserradero saliendo de la carretera 57. Ven solo. Si veo un solo policía, mato a Teresa primero. Ahí estaré, dije. La llamada terminó. Teresa me miró con una mezcla de horror y asombro. ¿Realmente lo hiciste? Vamos a ser ricos, Teresa, dije, forzando una sonrisa. Finalmente, me abrazó. Sabía que entenderías. Lo hice por nosotros, Mateo. Realmente lo hice. Le di palmaditas en la espalda. Lo sé, nena. Lo sé. Me aparté. Voy a ir a revisar el perímetro. Asegurarme de que no nos siguieron. Salí al porche. El aire de la noche era fresco. Mis manos dejaron de temblar. El trato estaba cerrado. Saqué mi propio teléfono. La línea segura desde la que el agente Guerra había llamado. Envié un mensaje de texto. Reunión confirmada. Mañana, medianoche. Viejo aserradero. Llevo micrófono. Estén listos. No estaba haciendo esto por dinero. No estaba haciendo esto por un trato. Estaba guiando al diablo a una trampa. Pero había un problema. El aserradero. Conocía ese lugar. Era una trampa mortal. Una entrada, una salida, rodeado de barrancos empinados. Era el lugar perfecto para una ejecución. Damián no planeaba pagarme. Planeaba matarme y tomar el teléfono de mi cadáver. Necesitaba una ventaja. Fui a la cochera. Abrí mi caja fuerte de armas. Saqué mi pistola de servicio, una en 45. Revisé el mecanismo. Suave. Pero una pistola no sería suficiente contra Damián y sus oficiales. Miré a la esquina de la cochera. Había un viejo costal de fertilizante, un poco de tubería de PVC, un temporizador de un sistema de riego. No solo era un soldado. Era un ingeniero de combate. Sabía cómo construir cosas que explotaban. Si Damián quería guerra, le daría guerra. Pasé las siguientes 3 horas en la cochera arreglando la podadora. En realidad, estaba construyendo granadas aturdidoras y de humo caseras. No letales, pero caóticas. Necesitaba confusión. Necesitaba miedo. A las 2 de la madrugada, volví a entrar. Teresa estaba dormida en el sofá. Me paré sobre ella. Ella había elegido su bando. Había elegido el dinero sobre su hijo. Mañana por la noche, perdería ambos. Fui a la habitación de Hugo. Me senté en su cama vacía. Un día más, hijo. Susurré. Un día más y todos pagan. Me acosté en su cama, con ropa y todo, mi mano en mi pistola. Me quedé dormido, soñando con el aserradero ardiendo. El día siguiente pasó en un borrón de silencio calculado. Me moví por la casa como un fantasma, evitando la mirada de Teresa.
Estaba nerviosa, revoloteando por la cocina, revisando su teléfono cada 5 minutos. Estaba dividida entre el alivio de que yo estuviera a bordo y el terror de que Damián pudiera traicionarnos. Debería haber estado más preocupada por mí. A las 11 de la noche, comencé a equiparme. No usé mi viejo uniforme. Eso era demasiado obvio. Usé pantalones de trabajo oscuros, una sudadera negra y botas de montaña. Debajo, me pegué con cinta un chaleco ligero que había guardado de mis días de contratista. No detendría una bala de rifle, pero podría evitar que una bala de pistola me parara el corazón. Me pegué con cinta el micrófono que el agente Guerra había dejado en mi buzón esa mañana al pecho. Era diminuto, del tamaño de un botón. «Te ves aterrador», dijo Teresa desde la puerta. Se estaba abrazando a sí misma, temblando a pesar de que la calefacción estaba encendida. «Me veo preparado», dije. Metí la 45 en la parte trasera de mi cintura y la cubrí con mi sudadera. Puse las granadas aturdidoras en mis bolsillos cargo. «Mateo», dijo ella, acercándose. «Ten cuidado, Damián. Ha cambiado. El dinero lo cambió». «El dinero cambia a todos», dije secamente. «Te veo en una hora». No la besé para despedirme. Salí por la puerta y entré en la noche fresca. Conduje mi camioneta hasta el desvío de la carretera, luego apagué las luces. Conduje el último kilómetro en la oscuridad, usando la luz de la luna para navegar por el camino de terracería. El viejo aserradero se alzaba más adelante. Era un esqueleto podrido de un edificio, techo de lámina hundiéndose, rodeado de un bosque denso. Estaba en silencio. Estacioné la camioneta a 50 metros, mirando hacia la salida. Siempre tener una ruta de escape. Caminé hacia la estructura principal. Mis botas no hacían ruido en la tierra compactada. «Damián», llamé. «Estoy aquí». Un reflector se encendió, cegándome. Levanté la mano para cubrirme los ojos. «Brazos arriba, Mateo». La voz de Damián retumbó desde las sombras. «Date la vuelta», obedecí. Me giré lentamente, mostrando mis manos vacías. «Levanta la sudadera». La levanté. Vio el arma en mi cintura. «Tírala». Dudé. «Tírala o no hay trato». Saqué el arma lentamente con 2 dedos y la lancé a la maleza. Aterrizó con un ruido sordo. «Bien», dijo Damián. Entró en la luz. Estaba flanqueado por 2 oficiales, el joven de la parada de tráfico y un hombre mayor y más pesado que no conocía. Ambos tenían escopetas apuntando a mi pecho. Damián estaba sonriendo. Esa misma sonrisa arrogante e intocable. «Bienvenido al negocio familiar, Mateo», dijo. «¿Dónde está el dinero?», pregunté. «¿Dónde está el teléfono?», contraatacó. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el teléfono desechable. «Aquí mero». Los ojos de Damián se clavaron en él. «Dáselo al oficial Méndez». El joven oficial dio un paso adelante, escopeta aún levantada. Le entregué el teléfono. Lo revisó, asintió a Damián. «Es ese», dijo Méndez. Damián se rió. Un sonido seco y sin humor. «Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé», dijo. Esperaba una pelea. Esperaba a Rambo. «Te lo dije». Dije, manteniendo mi voz firme. «Estoy cansado de ser pobre». «Y es por eso que eres una decepción», dijo Damián. Sacudió la cabeza. Hugo era débil, pero al menos tenía moral. Trató de exponernos. «Tú. Estás vendiendo a tu propio hijo por un cheque». «Está muerto», dije fríamente. «La moral no paga las cuentas». Damián se acercó más. Estaba a 1,5 metros de distancia ahora. «Tienes razón», dijo. «No lo hacen». Miró al oficial mayor. «Mátalo». Lo sabía. El oficial mayor cortó cartucho. «Espera», grité. «El seguro de vida. Si me matas, el vídeo se envía». Damián sonrió con suficiencia. «No hay seguro, Mateo. Revisamos tu internet».
Revisamos tus datos. No has subido nada a la nube en 3 días. Estás blofeando. Mi estómago cayó. Tenían a alguien dentro en la compañía de teléfonos. O tal vez simplemente hackearon el wifi de mi casa. Así que esto es todo. Dije. Simplemente me ejecutas aquí. Te enterraremos junto al chico. Dijo Damián. Un suicidio trágico. Padre afligido se quita la vida en el bosque donde murió su hijo. Es poético, ¿la neta? Asintió al oficial. Clic, el sonido no fue un disparo. Fue el sonido distintivo de un seguro siendo quitado, pero no de los oficiales. De los árboles. Suelten las armas. Una voz rugió. Agentes federales, al suelo. Reflectores desde la línea de árboles se encendieron, iluminando el aserradero desde todos los lados. Puntos láser rojos bailaron sobre el pecho de Damián. «¡Es un 4!», gritó el oficial Méndez. Levantó su escopeta. ¡Crack! Un solo disparo de francotirador le voló la escopeta de las manos. Méndez gritó, agarrándose los dedos destrozados. «¡Suéltala!», gritó el agente Guerra, saliendo de detrás de una pila de madera, con su arma de cargo desenfundada. Damián, al suelo. Damián se congeló. Su cara pasó de la arrogancia al terror absoluto en una fracción de segundo. Me miró. «Rata», siseó. «No soy rata», dije, sonriendo por primera vez. «Soy padre». Damián soltó su arma. El oficial mayor soltó la suya. En segundos, un equipo táctico invadió el claro. Hombres con chalecos antibalas sometieron a Damián y sus matones. Solté un suspiro que sentí que había estado conteniendo durante una semana. Se acabó. Los tenemos. El agente Guerra caminó hacia mí. Buen trabajo, Mateo. Ese audio fue claro como el agua. Lo tenemos por delincuencia organizada, narcotráfico y homicidio. ¿Es suficiente?, pregunté. ¿Es suficiente para encerrarlo para siempre? ¿Con el vídeo en el teléfono? Sí, está acabado. Miré a Damián. Estaba de rodillas en la tierra, mirándome con furia. ¿Crees que ganaste?, escupió Damián. ¿Crees que esto terminó? Parece terminado para mí, dije. Damián se rió. Fue una risa maníaca y desesperada. No lo entiendes, ¿verdad? ¿Crees que yo soy el patrón? Yo solo soy la distribución. Mateo, no atrapaste al proveedor. Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu vieja. Damián sonrió. Pregúntale a Teresa quién nos presentó. Mi sangre se heló. ¿Teresa?, pregunté. Ella es solo la que abre la puerta. Ella es la química. Susurró Damián. El mundo se detuvo. ¿Qué? Es ingeniera química, ¿no? Damián se burló. No solo nos estaba dejando entrar. Estaba cocinando los lotes. Esa hermana en la capital. Ese era su laboratorio. Yo solo era el mandadero. Teresa es la patrona. Retrocedí tambaleándome. ¿Teresa? Mi Teresa. La mujer que horneaba galletas para la escuela. La mujer que lloró en mi hombro anoche. No estaba siendo chantajeada. No era un peón. Ella era la jefa y estaba en casa ahora mismo sola con acceso a la caja fuerte. Acceso a los pasaportes. Guerra, grité, agarrando el brazo de la gente. Tenemos que irnos ya. ¿Qué pasa? Mi esposa, jadeé. Ella no es la víctima. Ella es el objetivo. Nos subimos a las camionetas blindadas. Las sirenas aullaban mientras salíamos del aserradero, corriendo de regreso hacia el pueblo. Marqué el número de Teresa. Sonó una vez, luego contestó. Bueno, Mateo, dijo. Su voz era diferente. Calmada, fría, sin lágrimas, sin miedo. Teresa, dije. No te muevas. Vamos para allá. Lo sé, dijo. Escuché la frecuencia de la policía.
Agarraron a Damián. ¡Qué decepción! Era útil. Teresa, detente. Supliqué. Entrégate. No empeores esto. Ya es peor, cariño. Dijo ella. Destruiste nuestro negocio. Destruiste nuestro futuro. Nuestro hijo, grité. Mataste a nuestro hijo. Él iba a echar a perder todo. Espetó ella. Su voz se quebró, revelando al monstruo debajo. Construí este imperio para nosotros, para nuestro retiro, y él iba a tirarlo a la basura por un estúpido ataque de moral. Tenía 16 años. Era un riesgo, dijo ella fríamente. Y ahora tú también lo eres, Teresa. Adiós, Mateo. La casa tiene explosivos. No entres. Clic, dale. Le grité a la gente que conducía. ¿Más rápido? Doblamos la esquina hacia mi calle. La casa estaba allí. Las luces estaban encendidas. Y entonces las ventanas estallaron hacia afuera. ¡Bum! Una enorme bola de fuego estalló desde la sala, volando el techo de la casa. La onda expansiva sacudió las ventanas de la camioneta. Observé con horror cómo mi casa, el lugar donde cría a mi hijo, se convertía en un infierno. Ella la preparó. Voló la evidencia. Y tal vez se voló a sí misma con ella. Pero mientras miraba las llamas lamiendo el cielo nocturno, vi algo. Calle abajo, un solo coche, un sedán negro sin luces encendidas, se pelaba en la oscuridad. Ella no estaba en la casa. Estaba huyendo y la cacería acababa de comenzar. Estaba fuera de la camioneta incluso antes de que se detuviera por completo. El calor de la explosión me golpeó como una pared física. El jardín delantero estaba lleno de tejas ardiendo y vidrio roto. Mi casa, nuestro hogar, era un esqueleto rugiente de llama naranja contra el cielo nocturno. Mateo, atrás. Gritó el agente Guerra, agarrando mi hombro. Está demasiado caliente. El tanque de gas va a explotar. Me lo quité de encima, mis ojos escaneando el infierno. No buscando a Teresa. Sabía que no estaba allí. Una mujer que ordena fríamente la ejecución de su propio hijo no se suicida. Ella huye. Ella se reagrupa. Estaba escaneando buscando el rastro. Cierren las salidas. Guerra estaba ladrando en su radio. El sospechoso es una mujer conduciendo un sedán negro rumbo al oeste. Alerten a la Guardia Nacional. Ignoré el caos. Caminé hacia el borde de la cochera, protegiéndome la cara del calor abrasador. Las sirenas de los bomberos aullaban a lo lejos, pero era demasiado tarde. La evidencia adentro, las computadoras, los libros de contabilidad, los rastros de químicos eran ceniza, pero las llantas dejan marcas en el asfalto justo más allá del alcance de la luz del fuego. Las vi, rayas de llanta fresca, marcas de arrancón. Había salido en friega. Se dirigía hacia la autopista. Necesito un carro, dije, girándome hacia Guerra. No vas a ninguna parte, espetó Guerra. Eres un testigo, Mateo. Tenemos a Damián. La encontraremos. Damián es un matón, gruñí, encarando a Guerra. Teresa es el cerebro. Conoce sus protocolos. Conoce sus tiempos de respuesta. Si esperan a que la Guardia Nacional ponga retenes, estará en otro estado con una nueva identidad. Guerra dudó. Miró la casa en llamas, luego a mí. Vio la mirada en mis ojos. Ya no era rabia. Era precisión. Llévate la unidad encubierta, dijo Guerra, lanzándome un juego de llaves. Pero si la encuentras, la retienes. No te enfrentas. ¿Entiendes? Esto no es una misión de venganza. Atrapé las llaves. Dejó de ser venganza cuando mató a mi hijo. Ahora es limpieza. Salté al Dodge Charger negro, metí velocidad y salí quemando llanta calle abajo. Sabía a dónde iba, no a la autopista. Eso era demasiado obvio. Teresa era lista. Sabía que esperaríamos que huyera, pero necesitaba dinero. El efectivo que Damián le dio era nada para ella. El dinero real, el fondo de retiro del que presumía, estaría escondido.
¿Dónde escondes una fortuna cuando no confías en los bancos? La cabaña. Su familia tenía una vieja cabaña en lo profundo de la Sierra Madre a unos 60 kilómetros al oeste. Había estado abandonada durante años, o eso pensaba. Conduje como un loco, el motor rugiendo mientras empujaba el Charger a 160 kilómetros por hora en las curvas de la carretera libre. Mi mente repetía cada recuerdo de los últimos 16 años, cada cumpleaños, cada Navidad. ¿Fue todo una mentira? ¿Estuvo planeando esto todo el tiempo? ¿O la ambición creció lentamente como un cáncer hasta que consumió a la madre que solía ser? Llegué a la desviación para el camino de la cabaña. Era una brecha sin pavimentar llena de maleza. Apagué los faros y cambié a las luces cuartos, reduciendo la velocidad a paso de tortuga. Las huellas de llantas estaban aquí. Lodo fresco removido en el centro del camino. Ella estaba aquí. Estacioné el coche a 1 kilómetro de distancia. Agarré el chaleco táctico de la cajuela. Guerra había dejado un kit de repuesto y una lámpara. No tenía un arma, pero no necesitaba una todavía. Necesitaba sorpresa. Me moví a través del bosque, flanqueando el camino. El aire era más frío aquí arriba, oliendo a pino y tierra húmeda. Vi la cabaña a través de los árboles. No era la choza en ruinas que recordaba. Las ventanas estaban tapiadas, seguro, pero había una antena satelital en el techo. Un generador zumbaba silenciosamente en la parte trasera y estacionado en el frente estaba el sedán negro. Me arrastré más cerca usando el ruido del generador para enmascarar mis pasos. Llegué a la ventana. Miré a través de una grieta en las tablas. Teresa estaba adentro. Estaba frenética. Tenía una maleta deportiva grande abierta sobre la mesa. Estaba sacando ladrillos de efectivo de un compartimento oculto bajo la duela. Fajos de billetes de 1000 pesos sellados al vacío. Millones de pesos. Pero no estaba sola. Sentado en la esquina, atado a una silla con cinta canela, estaba Felipe, el forense. Parecía golpeado. Su cara estaba hinchada, su bata rota. Por favor, Teresa. Felipe gimió a través de la cinta. No les dije nada. Lo juro. Cállate, Felipe. Gritó Teresa. Ya no era la villana compuesta. Se estaba desmoronando. Fuiste el eslabón débil. Dejaste que Mateo viera el informe. Dejaste que te asustara. Agarró un bidón de gasolina de la esquina. No puedo dejar cabos sueltos, murmuró, rociando gasolina por el suelo. Damián está detenido. Va a cantar, pero si estás muerto y yo me he ido, es solo su palabra contra una viuda afligida. Roció gasolina en las piernas de Felipe. Él gritó, amortiguado por la cinta, agitándose en la silla. Iba a quemarlo vivo, tal como quemó nuestra casa. No podía esperar a Guerra. Rodeé hacia la puerta trasera. Estaba cerrada con tranca. Di un paso atrás y la pateé justo debajo de la chapa. La madera se astilló y la puerta se abrió de golpe. Teresa giró, dejando caer el bidón. Alcanzó un revólver en la mesa. Fui más rápido. La tacleé, estampándola contra la pared. El arma se deslizó por el suelo. Ella arañó mi cara, gritando como loca. Suéltame. Quítate. Inmovilicé sus brazos. Se acabó. Teresa, arruinaste todo. Ella chilló, escupiéndome en la cara. Podríamos haberlo tenido todo. Podríamos haber sido reyes. ¿Teníamos un hijo? Rugí, sacudiéndola. Ya éramos ricos. Teníamos una familia. Era un soplón. Escupió ella. Iba a entregar a su propia madre. Eligió la ley sobre su sangre. La miré fijamente. La mujer que amaba se había ido. Esta cosa debajo de mí era pura maldad. La arrastré a la esquina y le até las manos con cinchos a la tubería del agua. Luchó, maldiciéndome, maldiciendo a Hugo, maldiciendo a Dios. Caminé hacia Felipe. El olor a gasolina era abrumador. Le arranqué la cinta de la boca. Gracias, sollozó. ¡Ay, Dios! Gracias, Mateo.
No me agradezcas todavía, dije, cortando sus ataduras. Vete para afuera. Llama a Guerra. Dile que la tengo. Felipe salió corriendo por la puerta hacia la noche. Me volví hacia Teresa. Estaba recargada contra la tubería, jadeando. Sus ojos eran venenosos. ¿Vas a matarme, Mateo? Se burló. ¿Vas a añadir feminicida a tu currículum? No, dije con calma. No voy a matarte. Recogí el bidón de gasolina. Estaba vacío. Entonces déjame ir, negoció ella. La mitad del dinero es tuyo. Hay 40 millones de pesos en ese piso. Podemos irnos a Panamá. Belice, podemos empezar de nuevo. Miré el dinero. Pilas de papel, el precio de la vida de mi hijo. La miré a ella. No quiero el dinero, dije. Recogí el revólver del suelo. Vacié el cilindro, dejando que las balas cayeran sobre la madera. Me las guardé en el bolsillo. Luego tiré el arma vacía a sus pies. Guerra está a 10 minutos. Dije. Tienes dos opciones. Puedes sentarte aquí y esperar a que los federales te saquen esposada. Irás a un penal de máxima seguridad. Te pudrirás en una celda por el resto de tu vida. Caminé hacia la puerta. ¿O qué? Gritó ella. O puedes intentar correr, dije. Pero el monte está oscuro, Teresa. Y hay osos ahí fuera. Y barrancos y fantasmas. Salí. Me quedé junto al coche esperando. Ella no corrió. No tuvo las agallas. Sin su dinero, sin su poder, no era nada. 5 minutos después, las luces azules del convoy cortaron a través de los árboles. Guerra y su equipo invadieron la cabaña. La sacaron esposada. Ya no gritaba. Estaba en silencio, rota. Me miró mientras la subían a la parte trasera de una patrulla. Te amaba, susurró. No, dije, mi voz sin emoción. Amas tu propio reflejo en mis ojos. Y ahora el espejo está roto. Vi cómo se la llevaban. La cabaña estaba asegurada. El dinero fue incautado. Felipe estaba a salvo. Había terminado, pero no del todo. Había una cosa más que tenía que hacer. Una persona más a la que tenía que visitar. Damián. Estaba sentado en una celda de detención en el pueblo. Pensaba que era muy gallo. Pensaba que podía hacer un trato. Necesitaba asegurarme de que supiera que los tratos estaban fuera de la mesa. Volví al Charger. La noche aún no había terminado. El viaje de regreso al pueblo fue tranquilo, pero mi mente era una tormenta. Había visto cómo se llevaban a mi esposa esposada, gritando sobre dinero y legado. Había visto mi casa arder, pero la guerra no había terminado. Todavía había un cabo suelto. Damián. Entré en el estacionamiento de la comandancia. Estaba lleno de actividad. Policías estatales, agentes de la fiscalía y oficiales locales que no habían estado en la nómina de Damián corrían de un lado a otro. Entré. La gente se detuvo y miró. Estaba cubierto de hollín, oliendo a humo y gasolina. No me importaba. Necesito verlo. Le dije al agente Guerra, que estaba coordinando el registro de pruebas. Guerra levantó la vista de unos papeles. Mateo, vete a un hotel. Ya está procesado. Está encerrado. Necesito verlo, repetí. Cree que tiene ventaja. Cree que Teresa lo protegerá. Necesito romper eso. Guerra estudió mi cara. Vio que no estaba pidiendo permiso. 5 minutos, dijo Guerra. A través del vidrio. ¿Sin contacto? Me llevó por el pasillo a la sala de interrogatorios. Damián estaba sentado en una mesa de metal, todavía con su ropa táctica, esposado a la barra. Parecía cansado pero no derrotado. Tenía esa mirada engreída de un hombre que cree que conoce un secreto que lo salvará. Entré. La pesada puerta se cerró detrás de mí. Damián levantó la vista y sonrió. Mira nada más. El héroe regresa. ¿Dónde está Teresa?
¿Se peló? Está detenida, dije, apoyándome contra la pared. La fiscalía la agarró en la cabaña con la lana. ¿Y a Felipe? La sonrisa de Damián vaciló por un segundo, luego regresó. Ella no va a hablar. Es más dura que yo. Sabe que si mantiene el pico cerrado, yo me comeré el paquete y ella saldrá por un tecnicismo. Luego me conseguirá un abogado. Sacudí la cabeza. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Solo eras el músculo, Damián. Eras el gato. Eras su socio, espetó. Eras su riesgo. Lo corregí. Saqué el teléfono desechable, la única pieza de evidencia que no había entregado todavía. Había guardado una copia del vídeo que Hugo tomó, pero también tenía algo más. Antes de salir de la cabaña, mientras Teresa estaba atada a la tubería, la había grabado. ¿Qué es eso?, preguntó Damián, mirando el teléfono. Un mensaje de tu socia, dije. Presioné reproducir y sostuve la pantalla contra el vidrio. El vídeo estaba tembloroso, iluminado por la luz dura de mi lámpara. Teresa se veía despeinada. Teresa, preguntó mi voz en la grabación, ¿por qué metiste a Damián en esto? En la pantalla, Teresa se rió. Un sonido frío y amargo. Damián, escupió. Damián es un idiota con placa. Fue útil para mover el producto, pero se estaba volviendo descuidado. Honestamente, planeaba soltarlo de todos modos. Una vez que el gran envío pasara el próximo mes, iba a ponerle un 4. Dejar que él cargara con la culpa de todo. La cara de Damián se puso pálida. Miró fijamente la pantalla, con la boca abierta. ¿Incriminarlo?, preguntó mi voz. Fácil, dijo Teresa. Planté la libreta en su camioneta. La que tiene todos los nombres, los compradores, los sobornos. Si los federales la encontraban, se iría al bote de por vida. Y yo sería la esposa inocente que no sabía nada. Detuve el vídeo. El silencio en la habitación era pesado. Damián me miró. La arrogancia se había ido. Lo engreído se había ido. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado sobre una trampa. Ella dijo eso, susurró. Dijo mucho más. ¿Mentí? Está haciendo un trato ahora mismo, Damián. Te está cambiando por inmunidad. Les está diciendo que la obligaste, que la amenazaste de muerte, que mataste a Hugo, que... ¡Pinche bruja!, rugió Damián. Se abalanzó contra el vidrio, sacudiendo sus esposas. No maté al morro. Ella me dijo que lo hiciera. Ella dio la orden. Pruébalo, dije con calma. Puedo probarlo, gritó. Tengo los mensajes. Tengo los correos. Ella me mandó las coordenadas para la entrega. Me mandó el código de confirmación para matar al chavo. ¿Dónde?, pregunté. En mi caja fuerte, gritó Damián. Desesperado ahora. En mi casa. Detrás del cuadro en el estudio. Un disco duro. Tiene todo. No dejes que se vaya, Mateo. No dejes que me eche la culpa a mí. Sonreí. Una sonrisa fría y dura. Gracias, Damián, dije. Eso es todo lo que la fiscalía necesitaba. Toqué en el vidrio. Guerra abrió la puerta. Está listo para cantar. Le dije a Guerra. Quiere cambiar un disco duro por un acuerdo. Miré de nuevo a Damián. Estaba respirando con dificultad, sudando. Se dio cuenta demasiado tarde de que yo lo había chamaqueado. Tú. Me engañaste, tartamudeó. No, dije. Solo dejé que vieras la verdad. Nunca fuiste el rey, Damián. Solo eras el peón. Salí de la comandancia. El sol comenzaba a salir. El cielo se estaba volviendo morado. Había destruido su alianza. Había destruido su negocio. Los había puesto a ambos en jaulas. Pero aún no era suficiente. Había una injusticia más. Una última cosa que necesitaba ser arreglada. Hugo todavía estaba en el monte. No podía dejarlo allí. No en ese agujero.
No en esa tierra sobre la que Damián había escupido. Volví a mi camioneta. No fui a un hotel. Fui a la ferretería. Estaba cerrada, pero conocía al dueño. Golpeé en la cortina trasera hasta que se despertó. ¿Mateo? Don Manuel se frotó los ojos. Supe lo de la casa. Lo siento mucho. Necesito una pala, dije. Y un pico y una lona. No hizo preguntas. Abrió la tienda y me dio las herramientas. Va por mi cuenta, dijo suavemente. Conduje hacia el bosque. La cinta amarilla todavía estaba alrededor de la escena del crimen, pero los policías se habían ido. Todos estaban ocupados procesando la cabaña y la estación. Me agaché bajo la cinta. Caminé hacia el claro. El sol estaba completamente arriba ahora, proyectando largas sombras a través de los árboles. El montículo de tierra todavía estaba allí. La saliva se había secado, pero el insulto permanecía. Me paré sobre la tumba de mi hijo. Estoy aquí, mijo, susurré. Te llevo a casa. Comencé a cavar. Fue un trabajo agotador. El suelo estaba duro, lleno de raíces y piedras. Mis manos se ampollaron. Me dolía la espalda, pero no me detuve. Cavé durante 2 horas hasta que golpeé la bolsa. Hice una pausa, limpiándome el sudor y las lágrimas de la cara. No iba a abrirla. No podía. Necesitaba recordarlo como era, riendo, fuerte, vivo. No esto. Lo levanté con cuidado. Era ligero, demasiado ligero. Lo envolví en la lona, tratándolo con el respeto de un soldado caído. Lo llevé a mi camioneta y lo acosté suavemente en la caja. Luego volví al agujero. Estaba vacío ahora, una herida abierta en la tierra. Miré la pila de tierra. Damián había dicho, la basura pertenece a la tierra. Tenía razón. Tenía una parada más que hacer. Conduje a la comandancia. Me estacioné en la parte trasera. Llamé a Guerra. Mateo, ¿dónde estás? Guerra sonaba agotado. Tengo el disco duro. Mentí. Lo recogí de la caja fuerte de Damián antes de que ustedes llegaran. No confiaba en que no lo perdieran. Tráelo, dijo Guerra. Nos vemos en el monte, dije. Donde Hugo estaba enterrado. ¿Por qué? Porque ahí es donde termina esto, dije. Trae a Damián. No puedo llevar a un detenido a una escena del crimen. Si quieres el disco duro que vincula al presidente municipal, al cártel y a Teresa. Lo traes, dije. Quiero que lo vea. Quiero que vea el agujero vacío. Guerra dudó. Mateo, no hagas pendejadas. Solo tráelo. Dije 1 hora. Colgué. No tenía el disco duro. Los federales encontrarían eso fácilmente por su cuenta. Estaba preparando el escenario para el acto final. Conduje de regreso al bosque. Esperé. No iba a matar a Damián. Eso era demasiado fácil. La muerte es una liberación. Tenía algo más en mente. Una pesadilla de la que nunca despertaría. Me senté en la tapa de la caja de mi camioneta observando los árboles. Hugo estaba a salvo ahora. Movido a un lugar de descanso temporal. Me preparé antes. Un lugar bajo un enorme encino en un terreno privado que pertenecía a un viejo compañero de armas. Ya no estaba en la tierra. Estaba por encima de ella, cubierto con una bandera, esperando un entierro adecuado. Pero el agujero en el bosque permanecía abierto, enorme, esperando. 40 minutos después, una Suburban negra crujió por el camino de terracería. El agente Guerra conducía. Otros 2 agentes estaban en la parte trasera y en el asiento del copiloto, encadenado de pies y manos. Estaba Damián. Guerra se estacionó y bajó. Se veía nervioso. Escaneó los árboles, buscando francotiradores, buscando trampas. Me conocía lo suficientemente bien como para saber que no invitaba a la gente al monte para un día de campo. ¿Dónde está, Mateo? Llamó Guerra. ¿Dónde está el disco? En la camioneta, dije, saltando hacia abajo. Tráelo.
Guerra hizo una señal a los otros agentes. Sacaron a Damián del vehículo. Llevaba un uniforme naranja ahora, sin su placa, sin su dignidad, pero sus ojos seguían llenos de odio. Lo arrastraron al claro. Damián vio la tumba abierta. Dejó de luchar. Miró el agujero vacío, luego a mí. ¿Dónde está? Dijo Damián con voz rasposa. ¿Dónde está el cuerpo? Se ha ido, dije. No pertenecía aquí. ¿Tú lo hiciste? Guerra dio un paso adelante. Mateo, dame el disco. Lo tenemos. Se acabó. No se ha acabado, dije. Todavía no. Caminé hacia Damián. Me paré cara a cara con él. Escupiste sobre él, dije en voz baja. Te paraste justo aquí y escupiste sobre mi hijo. Damián se burló. Incluso encadenado, no podía evitarlo. Era débil, igual que tú. No lo golpeé. No grité. Miré a Guerra. Quítale las esposas. ¿Qué? Los ojos de Guerra se abrieron de par en par. ¿Estás loco? Se nos pela. Es peligroso. Quítale las esposas, repetí. O el disco duro va al arroyo. Nunca atraparán al alcalde. Nunca atraparán a toda la red. Solo atraparán a estos dos. Guerra apretó la mandíbula. Miró a sus agentes. Tenían las manos en sus armas. Mateo, si corre, le disparamos. Advirtió Guerra. No va a correr. Dije. Cree que puede conmigo. ¿A poco no, Damián? Damián me miró. Vio a un padre agotado y afligido. Vio a un hombre de la mitad de su tamaño. Se lamió los labios. Vio una oportunidad. Si pudiera tomarme como rehén, tal vez podría llegar a la camioneta. Tal vez podría escapar. Quítamelas, dijo Damián, mirándome fijamente. ¿Terminemos con esto? Guerra suspiró. Asintió al agente. El agente dio un paso adelante y le quitó las esposas, luego los grilletes de las piernas. Damián se frotó las muñecas. Giró el cuello. Sonrió. Cometiste un error, Mateo, dijo. ¿Así? Damián se abalanzó. Era rápido para ser un hombre grande. Lanzó un golpe dirigido a mi sien. Habría noqueado a un civil. Pero yo no era un civil. Esquivé el golpe, agachándome bajo su brazo. Clavé mi puño en su riñón. ¡Pum! Damián gruñó, tropezando hacia adelante. Se giró enfurecido. Se dejó venir de nuevo, derribándome. Caímos en la tierra. Él era más pesado. Me inmovilizó, sus manos yendo a mi garganta. Voy a matarte, gritó, saliva volando de su boca. Te voy a enterrar aquí mismo. Dejé que me estrangulara por un segundo. Dejé que se sintiera fuerte. Dejé que pensara que estaba ganando. Luego arqueé la cadera y lo sacudí. Rodé hasta ponerme de pie. Damián se levantó a duras penas, jadeando. ¿Eso es todo lo que traes? Me burlé. Rugió y se lanzó de nuevo. Esta vez, no lo esquivé. Entré en ello. Atrapé su brazo, usé su impulso y lo lancé con la cadera. Voló por el aire y cayó con un ruido sordo y repugnante justo en el fondo de la tumba abierta. Gimió, tratando de ponerse de pie en el lodo. Las paredes eran resbaladizas. Era profundo, casi 2 metros. Caminé hacia el borde. Lo miré hacia abajo. Él miró hacia arriba, su cara cubierta de la misma arcilla roja en la que había enterrado a mi hijo. ¡Ayúdame!, gritó. ¡Sácame! Recogí la pala. Los ojos de Damián se abrieron de par en par. Retrocedió contra la pared de tierra. No. No, Mateo. No lo hagas. No le di el palazo. Clavé la pala en la pila de tierra junto al agujero. Recogí una carga pesada de tierra. Dijiste que la basura pertenece a la tierra, dije. Arrojé la tierra sobre él. Lo golpeó en el pecho, sacándole el aire. Tosió, balbuceando.
Mateo, gritó Guerra, dando un paso adelante. Ya estuvo. Lo necesitamos vivo. Está vivo, dije, recogiendo otra palada llena. Solo está descansando. Tú. Otra carga de tierra golpeó las piernas de Damián. Gritó Damián. Estaba llorando ahora. ¿Perdón? Perdón por el chico. Perdóname. No lo sientes. Dije, cavando más rápido. Solo tienes miedo. Tú. La tierra cubrió su cintura. Los agentes estaban nerviosos. Miraron a Guerra. Jefe, ¿lo paramos? Guerra levantó una mano. Estaba observando a Damián. Vio el terror. Sabía que este era el interrogatorio. Este era el punto de quiebre. Déjenlo, dijo Guerra suavemente. Seguí paleando. El ritmo era hipnótico. Cavar, levantar, tirar. Damián estaba gritando, arañando las paredes, tratando de salir, pero la tierra estaba suelta. Cada vez que intentaba subir, se hundía más. Por favor, gimió. Te diré todo. Te daré las cuentas. Te daré los contactos del cártel. Me detuve. La tierra le llegaba al pecho. Estaba atrapado, enterrado vivo en el agujero que cavó para mi hijo. Me apoyé en la pala, mirándolo hacia abajo. Escupiste sobre esta tumba, dije. Junté saliva. Escupí. Aterrizó en su frente. Damián se estremeció, sollozando incontrolablemente. Estaba roto. Completamente deshecho. Guerra, llamé, sin apartar la vista de Damián. Listo, ya va a cantar. Tiré la pala a un lado. Aterrizó con un ruido metálico contra una piedra. Sáquenlo, dije. Antes de que cambie de opinión. Me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, los agentes estaban lanzando una cuerda a Damián. Estaba lloriqueando, agradeciéndoles, rogándoles que no lo dejaran. Caminé hacia mi camioneta. Me apoyé contra el cofre, mi pecho agitado. Miré al cielo. Era azul, un azul penetrante y hermoso. Metí la mano en la guantera y saqué el disco duro, el real que había encontrado en la caja fuerte de Damián esa mañana. No había mentido sobre tenerlo. Solo mentí sobre dónde se los iba a dar. Se lo lancé a Guerra mientras caminaba hacia aquí. Dije, chíngatelos a todos. Guerra lo atrapó. Me miró con una expresión extraña. ¿Respeto? ¿Miedo? Tal vez ambos. Sabes, Mateo, dijo, la mayoría de los hombres lo habrían matado. Matarlo es demasiado fácil. Dije. Va a pasar los próximos 40 años en una celda. Cada vez que cierre los ojos, va a sentir esa tierra cayendo sobre él. Va a sentir el peso. Me subí a la camioneta. ¿A dónde vas? Preguntó Guerra. A terminar el trabajo, dije. Tengo un funeral que planear. Arranqué el motor y me alejé, dejando al comandante de mi pueblo temblando, cubierto de lodo, llorando en los brazos de los federales. La guerra había terminado. El enemigo fue capturado. Pero la curación apenas comenzaba. Y quedaba una persona. Necesitaba ver a alguien que había estado esperando en las sombras. Brenda, mi abogada. La única persona en este pueblo, además de Hugo, que no me había traicionado. Estaba esperando en el juzgado, y tenía los papeles listos. No solo papeles de divorcio, papeles de adopción. Conduje directo desde el bosque al juzgado. Todavía estaba cubierto de tierra de tumba, mis nudillos magullados y sangrientos, pero me sentía más limpio de lo que me había sentido en semanas. El peso físico de la guerra se había ido, reemplazado por el deber pesado y solemne del cierre. Brenda me estaba esperando en los escalones del juzgado. Parecía fuera de lugar en este pueblo. Traje sastre, maletín, ojos que no se perdían nada. Había sido mi oficial jurídico hace años antes de irse al sector privado. Cuando la llamé hace 3 días, voló desde la Ciudad de México inmediatamente. Sabía lo que estaba en juego. Mateo, dijo,
mirándome. No se inmutó por la tierra. Extendió la mano y apretó mi brazo. ¿Está hecho? Lo tienen, dije. Y tienen a Teresa. El disco duro está con la fiscalía. Bien, dijo ella. Me entregó un sobre grueso. Entonces enterrémoslos en papel. Entramos en el juzgado. Era un caos adentro. Los reporteros se estaban instalando en el vestíbulo. La noticia había estallado. Comandante arrestado en red de narcotráfico. Esposa implicada en el homicidio de su hijo. Era el escándalo más grande en la historia del Estado. Nos abrimos paso entre la prensa. Sin comentarios, dijo Brenda, protegiéndome como un guardaespaldas. Mi cliente no tiene comentarios. Fuimos directo a la oficina del Ministerio Público. El fiscal, un hombre llamado licenciado Salinas que jugaba golf con Damián, parecía que iba a vomitar. Sabía que su carrera había terminado si no se deslindaba rápido. Mateo, tartamudeó Salinas, poniéndose de pie cuando entramos. Yo. No tenía idea. Lo juro. Ahórratelo, dijo Brenda, dejando caer el archivo en su escritorio. No estamos aquí por disculpas. Estamos aquí para asegurar que los cargos se mantengan. Homicidio calificado, delincuencia organizada, y queremos la extinción de dominio. Extinción de dominio. Salinas parpadeó. La casa ya no existe, dije. Pero el terreno sí. La cabaña, las cuentas bancarias que Teresa escondió. El dinero que robó de nuestras cuentas mancomunadas para financiar su laboratorio. Esos son recursos de procedencia ilícita, dijo Salinas. El gobierno los incautará. No todos. Interrumpió Brenda. Mateo es la víctima. Bajo la Ley General de Víctimas, tiene derecho a la reparación del daño. Estamos presentando una demanda civil sobre todo. Cada peso que Teresa y Damián tocaron irá a un fideicomiso. ¿Un fideicomiso para qué? Preguntó Salinas. Di un paso adelante. Una beca a nombre de Hugo para chavos que quieren salir de este pueblo. Chavos que quieren ir al colegio militar o a la universidad o a cualquier lugar menos aquí. Salinas tragó saliva con fuerza. Yo. Puedo hacer que eso suceda. ¿Lo harás? Dije. O le daré a la prensa los correos donde agradeciste a Damián por sus generosas aportaciones a tu campaña. Salinas se puso pálido. ¿Hecho? Está hecho. Salimos. Eso se sintió bien, dijo Brenda, sonriendo levemente. Es solo papel, dije. Necesito ver al juez para lo del cuerpo. Fuimos al juzgado civil. Debido a la investigación, el cuerpo de Hugo era técnicamente evidencia. Necesitaba una orden para enterrarlo adecuadamente. El juez la firmó sin decir una palabra. Parecía avergonzado de siquiera mirarme a los ojos. Tomó 3 días para que el polvo se asentara. 3 días de declaraciones ante la FGR, 3 días de ver mi vida siendo destripada en las noticias. Teresa trató de comunicarse desde el penal. Envió un mensaje con su abogado de oficio. Quería hablar. Quería que supiera que todavía le importaba. Quemé la carta sin abrirla. Al 4º día, celebramos el funeral. No lo hice en el panteón municipal. No lo quería cerca de esta tierra podrida. Compré un lote en un cementerio militar en otro estado. Tierra sagrada, tierra de soldados. Fue un servicio pequeño. Solo yo, Brenda, el agente Guerra y algunos de los amigos de Hugo que habían tenido miedo de hablar antes. Estaba lloviendo. Una llovizna gris suave que se sentía como si el cielo finalmente estuviera descansando. Me paré junto al ataúd. Estaba cubierto con la bandera nacional. Fuiste un buen soldado, hijo, susurré, colocando mi mano sobre la tela húmeda. Luchaste contra el enemigo solo. No te rajaste. Tomé la bandera doblada de la Guardia de Honor. La abracé fuerte contra mi pecho. Mientras lo bajaban a la tierra, no aparté la mirada. Esto no era un agujero en el monte. Este era un lugar de descanso. Después del servicio, Guerra caminó hacia mí. Deberías saber, dijo en voz baja.
Damián aceptó un trato esta mañana. ¿Cadena perpetua? Pregunté. Sí, sin posibilidad de salir. Guerra asintió. Estaba aterrorizado de la población general. Rogó que lo aislaran. Dijo que seguía viendo tierra en su celda. ¿Y Teresa? Guerra hizo una mueca. Ella peleó. Trató de culpar de todo a Damián, pero el disco duro, los correos, la hundieron. Le van a caer 60 años. Tráfico de precursores químicos y homicidio agravado. Asentí lentamente. Bueno. ¿Qué harás ahora, Mateo? Preguntó Guerra. La casa se fue. El pueblo es. Bueno, es un desmadre. Miré a Brenda. Estaba esperando junto a su coche hablando por teléfono. Me miró y sonrió. No era una sonrisa de abogada. Era cálida. ¿Real? Ya acabé con este pueblo, dije. Estoy vendiendo el terreno. Agarro la camioneta y al perro y me voy. ¿A dónde? Al norte, dije. A la sierra de Durango. Algún lugar limpio. Estreché la mano de Guerra. Gracias por escuchar. Hiciste el trabajo pesado, Mateo, dijo. Cuídate. Caminé hacia Brenda. ¿Lista? Preguntó. Una última parada, dije. Condujimos de regreso al pueblo una última vez. Conduje hasta el terreno donde solía estar mi casa. Era solo una cicatriz negra ahora, rodeada de cinta amarilla. Caminé a través de las cenizas. Encontré el lugar donde solía estar la recámara de Hugo. El piso había desaparecido. Las paredes habían desaparecido. Pero en los escombros, encontré algo. Era una pieza de metal chamuscada y doblada. Su placa de identificación, la que le había dado por su cumpleaños. Una réplica, pero la usaba todos los días. La recogí. Limpié el hollín con mi pulgar. Hugo Mateo. O positivo. Sin miedo. Sin miedo, susurré. Me puse la placa alrededor del cuello. Se sentía pesada contra mi piel. Un recordatorio. Una promesa. Caminé de regreso a la camioneta. Brenda estaba esperando. ¿Estás bien? Preguntó. Lo estaré, dije. Miré el pueblo, la comandancia, la prepa, el monte. Todo era solo paisaje ahora. El escenario de una tragedia que por fin había terminado. Vámonos, dije. Puse la camioneta en marcha. No miré atrás por el retrovisor. No había nada detrás de mí que valiera la pena ver. El camino por delante era largo. Estaba vacío. Pero por primera vez en mucho tiempo, era mío. 5 años después, la sierra de Durango es diferente a los bosques de casa. Es más agreste, violenta y honesta. No hay secretos aquí. Si cometes un error, la montaña te mata. No te esconde en una fosa clandestina. Te reclama abiertamente. Me gusta eso. Respeto eso. Me senté en el porche de mi cabaña, viendo el sol ocultarse detrás de los pinos. El aire era fresco, oliendo a leña y frío. Mi perro, un pastor alemán rescatado llamado Artillero, estaba durmiendo a mis pies. Adentro, podía escuchar los platos. Brenda estaba haciendo la cena. No nos casamos luego. Nos la llevamos tranquila. Sanamos. Ella me ayudó con todo el papeleo, la incautación de bienes, el desmantelamiento del imperio de Teresa. Pasamos 2 años en los tribunales asegurándonos de que cada persona involucrada, desde el juez corrupto hasta el policía que falsificó los registros, perdiera su chamba y su pensión. Y lo hicieron. Damián está en el altiplano. Pasa 23 horas al día en una celda. Le mando una postal cada año en el aniversario de la muerte de Hugo. Solo una foto del cielo abierto. Sin palabras, solo un recordatorio de lo que quitó y lo que nunca volverá a ver. ¿Teresa? Teresa no llegó al juicio. Al cártel no le gustan los cabos sueltos. La encontraron en su celda en el penal femenil. Dijeron que fue suicidio,
pero encontraron una punta hecha con un cepillo de dientes junto a ella. Adentro hay su propia ley. No me da gusto. Tampoco me da tristeza. Es solo karma. Pero hoy no se trata de ellos. Hoy se trata del legado. Escuché un coche subir por el camino de terracería. Un jeep viejo. Un joven saltó. Era alto, delgado, con el pelo corto. Y una maleta colgada sobre su hombro. Llevaba el uniforme de cadete. «Papá», gritó. Me puse de pie, mis rodillas tronando un poco. «Bienvenido a casa, soldado». Este era Luis. No era mi sangre. Era uno de los amigos de Hugo. El chavo callado al que molestaban, al que Hugo siempre defendía. Después de todo, usé el dinero de las cuentas de Teresa para iniciar la beca. Luis fue el primero. Subió los escalones y me saludó de mano firmemente. Luego me abrazó. «¿Cómo estuvo el semestre?», pregunté. Pesado, sonrió. Pero salí bien en todo. Hugo estaría orgulloso, dije, con un nudo en la garganta. Fui a visitarlo, dijo Luis suavemente, apartándose. De camino para acá, el cementerio se ve bien. Plantaron árboles nuevos. Lo sé, dije. Vi las fotos. Brenda salió al porche, limpiándose las manos. Le sonrió a Luis y le dio un beso en la mejilla. La cena está lista, dijo. Carne asada, como les gusta. Nos sentamos alrededor de la mesa como una familia construida no por sangre, sino por fuego, por supervivencia, por la elección de hacer lo correcto. Miré a Luis. Vi el futuro. Vi al hombre que Hugo habría sido. Toqué la placa debajo de mi camisa. Estaba tibia contra mi piel. Pensaron que podían enterrar a mi hijo. Pensaron que podían enterrar la verdad. Pero olvidaron la lección más importante del campo. Cuando entierras una semilla, no muere. Crece. La vida de Hugo se cortó, pero su impacto no. Gracias a él, un pueblo corrupto se limpió. Gracias a él, se acabó con esa maña. Gracias a él, Luis va a ser un oficial con honor. Tomé un trago de agua y miré por la ventana a la sierra. El agujero en el bosque está lleno ahora. Las cicatrices en mi corazón han sanado. No soy el hombre que era. Tengo cicatrices. Soy más viejo, pero estoy en paz. Damián escupió en el suelo. Yo construí un futuro sobre él. Y al final, esa es la única venganza que importa. Órale, qué historia tan fuerte. Es difícil creer cuánto puede destruir una sola traición, pero también cuánta fuerza se necesita para levantarse. Mateo no solo se vengó, hizo justicia. Se aseguró de que, aunque su hijo ya no estuviera, su luz nunca se apagara. Tengo una pregunta para ustedes. Si estuvieran en los zapatos de Mateo, parados sobre esa tumba abierta con el hombre que mató a su hijo, ¿habrían dejado que los agentes se lo llevaran o habrían terminado de echarle tierra? Sean honestos. Quiero saber qué harían realmente. Y oigan, veo que nos ven de todos lados. Dejen un comentario abajo y díganme desde dónde escuchan. ¿Es CDMX, Monterrey, Guadalajara, Los Ángeles? Me encanta ver hasta dónde llega nuestra familia. También quiero asegurarme de que estoy contando las historias que les laten. ¿Prefieren estas historias de justicia estilo militar, o quieren más suspenso psicológico? Tal vez algo de venganza godínez o policíaca. Díganme en los comentarios qué tipo de historia quieren y se arma. Si esta historia les llegó, porfa denle like. Realmente ayuda al canal, y suscríbanse si no lo han hecho. Tenemos un thriller de venganza muy bueno la próxima semana que no se querrán perder. Hasta entonces, cuídense, cuiden a los suyos y nunca dejen que entierren su verdad.